la más cordial bienvenida a todos quienes se suman a esta actividad. Entendemos que es un espacio de intercambio de experiencias. Lo que nos convoca hoy en día es justamente conocer una de aquellas experiencias que la Universidad de Santiago de Chile ha desarrollado en torno a la innovación, al índice de innovación pública, perdón, que ha venido trabajando con el Laboratorio de Gobierno y desde ahí conocer cómo ha sido su experiencia. Entonces, agradecemos a todos quienes se están sumando y conectando. La modalidad va a ser en torno a una presentación. Los invitamos a que sus consultas las puedan o preguntas las puedan generar a través del chat para después ir pudiendo de alguna manera compartirlas y generar un diálogo entre nuestros expositores y ustedes que están participando de esta instancia. Así que para comenzar, además de agradecerles a todos que estén conectados, quiero presentar a quienes quienes generosamente también han ofrecido realizar esta presentación por parte de la Universidad de Santiago de Chile, Leonidas Ibarra, director de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Santiago de Chile, y lo acompaña también Diego San Martín, quien es coordinador de innovación también de esta dirección, ¿no es cierto?, de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Santiago de Chile. A ambos, darle la más cordial bienvenida, agradecer públicamente también el tiempo de poder presentarnos esta experiencia, ¿no es cierto?, al interior de las universidades y conocer un poco más a fondo esta metodología de implementación que ustedes han desarrollado en este proceso ya en torno a este índice de innovación pública, que si bien es bien articulado con una serie de procesos que ustedes nos van a contar y cómo ha sido ejecutado, pero también el propósito que tienen, ¿no? Que es poder desarrollar capacidades al interior de las instituciones y en este caso directamente en torno a lo que nos compete, que tiene que ver con cómo también vamos generando esta cultura de innovación, ¿no es cierto?, de manera mucho más articulada al interior de las universidades estatales. Así que bienvenidos a ambos y nada, esperamos que sea una provechosa instancia también para compartir e intercambiar ideas y opiniones también, ¿no? En torno a los desafíos que significan de alguna manera la innovación para las universidades estatales. Así que bienvenido Leonidas, bienvenido Diego. Hola Isabel, muchas gracias por la invitación. También aprovecho de saludar a todos y a todas los miembros de la red de innovación del CUEC y también a todos los colegas que están participando en esta instancia. Como bien decía Isabel, les vamos a comentar, les vamos a hacer una presentación que tiene un poco el contexto de cómo nosotros nos iniciamos participando en esta medición, ¿cierto?, del índice de innovación pública, explicar cómo se dio desde su inicio, cómo nos organizamos y luego también cómo esto se fue desarrollando y fue permeando y bajando a iniciativas más bien concretas. Y finalmente algunas reflexiones que hemos sacado acá con el equipo. Así que, bueno, si tienen alguna consulta, los invito a que puedan escribir en el chat para que lo podamos conversar al final también de la presentación. Eh, Hemos preparado esta presentación, yo creo, unos 20 minutos, 25 minutos, así que vamos a tratar de ser breve para poder ir a la parte que quizás pueda ser interesante, donde tengan algunas dudas y consultas. Eh, Eso, vamos. Bueno, como contexto, nosotros el año 2022 nos invitan a la universidad, específicamente al Departamento de Gestión Estratégica, que depende de la Prorrectoría, a participar de este índice a propósito de que en ese momento se estaban realizando las políticas de innovación que estaban la política de innovación que estaba en torno al Plan Estratégico Institucional. Cada eje del plan estratégico institucional tenía una política de trabajo y en esta línea de innovación, desarrollo tecnológico y emprendimiento se empezó a gestionar esta vinculación con el laboratorio de gobierno para ver cómo podíamos acercar esa metodología del índice de innovación que estaba dirigida, ¿cierto?, para organizaciones públicas, pero cómo eso podría a lo mejor calzar con lo que se realiza dentro de la universidad y cómo podíamos obtener también esa experiencia. Entonces, durante ese tiempo, el 2022, se realiza este primer simulacro para universidades estatales, donde nosotros como Universidad de Santiago
nos sumamos para poder participar. eh, y, y luego al siguiente año también tuvimos una participación de la segunda medición de este mismo índice. El proceso lo va a comentar Diego posteriormente, así que yo voy a hacer más bien el contexto para que se puedan ubicar desde dónde sale. Es importante señalar que esto involucra distintas instancias dentro de la universidad, no solamente la dirección de innovación. Esto viene, cierto, de la línea estratégica de la universidad, del departamento, que también tenía una misión de llevar adelante un plan, y ese plan tenía que estar, eh, digamos, transversalizar el trabajo de la innovación, que era uno de los desafíos que estaba en ese momento. Así que, Diego, avanza a la siguiente. Entonces, claro, durante el 2022-2023 participamos de este simulacro voluntario, eh, y, y, digamos, tuvimos la experiencia de trabajar con las unidades internas para levantar la información, posteriormente para poder trabajar en conjunto con todo este proceso de traducción del índice a nuestra realidad universitaria, levantar y definir cuáles eran estas iniciativas, y posteriormente un trabajo con el equipo del laboratorio de gobierno en un proceso que se denomina el desarrollo y la instalación de capacidades de innovación. Esto lo vamos a explicar un poco más adelante, pero era importante un poco contarles esa parte del contexto. Muy a nivel general y resumen, esta estructura, la estructura orgánica de la universidad, que está, cierto, rectoría, prorectoría y las vicerrectorías, y posteriormente las facultades y los departamentos. Nosotros nos tocó trabajar ahí entre el equipo de prorectoría principalmente, con su departamento de gestión estratégica, y con la vicerrectoría, particularmente con la dirección de innovación y emprendimiento. Lógicamente el levantamiento de información era a nivel central y también con los departamentos y las facultades. Hoy día, bueno, ahí pueden ver un poco a grueso modo de qué se compone la universidad, cuáles son estas facultades donde también se levantó información, y a nivel de gobierno central, con qué estructura nosotros más o menos nos fuimos vinculando para levantar este proceso. Y la tarea ya en específico del área chica, como se dice, de poder levantar esta información, quedó a cargo de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación de la Dirección de Innovación y Emprendimiento. En ese momento, cuando nosotros partimos el año 2022, éramos Unidad de Innovación y Emprendimiento, y luego, posteriormente, el 2023, en enero, se formaliza la creación de la Dirección de Innovación y Emprendimiento. Esta vicerrectoría se encarga, cierto, de la investigación científica y tecnológica. Ahí hay una dirección que se encarga de todo lo que es la investigación fundamental y la difusión del conocimiento. Posteriormente, la dirección de gestión tecnológica, que se encarga de la investigación aplicada, la transferencia tecnológica. Ahí, por ejemplo, está lo que es el proyecto OTL también. Y la dirección de innovación y emprendimiento, donde estamos en una línea de trabajo con la incubadora de negocios InnoVusach, y esta nueva línea también de trabajo, esta unidad de innovación, que se encarga no tan solo ya de apoyar la transferencia, cierto, de conocimiento, sino que también un foco fuerte en desarrollar estas capacidades institucionales, en ver cómo podemos medir de mejor forma la innovación, y cómo podemos implementar planes, programas, iniciativas y tener servicios para la comunidad, tanto para unidades internas como también académicos, y como también las estructuras que trabajan en torno a la innovación y el emprendimiento. Así que la labor ahí quedó muy conectada entre el equipo de innovación que coordina Diego San Martín, que les va a explicar un poco cómo se fue dando este trabajo, en conjunto con el Departamento de Planificación de Gestión Estratégica, y, por supuesto, con todo el apoyo del Laboratorio de Gobierno. Así que ese es un poco el contexto. Aquí voy a dejar a Diego para que pueda avanzar con el detalle de lo que significó este trabajo. Gracias, Leonidas. Gracias también a todos y todas las asistentes, colegas de las distintas áreas de innovación, direcciones, ¿cierto?, del CUECH. Y también agradecer la instancia a la red de innovación del CUECH, que nos invita a relevar un poco los resultados de este proceso, que para nosotros
me atrevería a decir que marca un antes y un después también en cómo gestionamos y miramos la innovación desde también los funcionarios públicos, precisamente para hacernos parte, ¿cierto?, de estos procesos que muchas veces vemos lejanos. Nosotros como direcciones de innovación en nuestro quehacer, pero las otras direcciones, ¿cierto?, de nuestras universidades muchas veces lo ven más lejano. Voy a comentarles sobre el índice de innovación pública. Aprovecho para presentarme. Yo soy Diego San Martín, coordino el área de innovación de la DINEM, como mencionaba Leonida. Soy usachino, economista, y hace 2 años ya estamos en este proceso del índice de innovación pública que en simple, digamos, para hacer ese contexto, yo les voy a dejar después alguna insumos para que puedan revisar desde el Laboratorio de Gobierno y el Banco Interamericano del Desarrollo, que son los que lideran este proceso, muy bien la metodología del índice. Nosotros nos vamos a centrar un poco más en la experiencia de la USACH, pero para hacer el contexto, este es un índice o un instrumento, ¿cierto?, que lo que pretende es medir las capacidades para innovar de las distintas instituciones. Y estas capacidades para innovar, y el índice en particular, está enfocado en los servicios públicos. Es decir, hay una diferenciación ya en la naturaleza que tienen los servicios públicos con las universidades, que tienen áreas misionales, ¿cierto?, más complejas, como la generación del conocimiento muchas veces. Este índice se enmarca dentro de un completo programa que no solo es la medición, no solo el diagnóstico, sino que también es el monitoreo y el acompañamiento de estas instituciones que están sometidas al índice para que en el fondo puedan establecer planes y estrategias en conjunto el laboratorio de gobierno, ¿cierto?, que lo lidera, con un programa bien robusto de acompañamiento durante el año en que se ejecuta la medición, y al año siguiente, ¿cierto?, para establecer algunas medidas que puedan hacer a estas instituciones avanzar en esas capacidades para innovar. Y nosotros como institución, tal como lo comentaba Leonida, nos llamó la atención y se estableció un puente, ¿cierto?, un diálogo con el laboratorio de gobierno bien recibido para establecer un simulacro. Es decir, ver cómo este índice que está construido para un grupo objetivo que es distinto al de las universidades podía funcionar en el contexto, ¿cierto?, de las universidades estatales, entendiendo lo similar que pueden ser la estructura administrativa. Somos funcionarios públicos los que estamos finalmente levantando estos procesos de innovación que son nuevos y que regularmente van mucho más rápido que el aparato administrativo, que nos regula nuestro funcionamiento. Entonces, no somos parte del grupo específico al que estaba dirigido, pero sí queríamos saber cómo podía funcionar este índice para nosotros. Entonces, en este simulacro, yo diría que más allá un poco de que quedemos fuera, por así decirlo, del grupo objetivo, acá hay un fin superior que tiene que ver con mejorar los servicios públicos y la relación que tienen estas instituciones con la ciudadanía. Y eso es algo que, independiente de que por la naturaleza de nuestra institución no estemos sujetos a la agenda de un gobierno en particular, son consensos a nivel global, donde se establecen lineamientos para que estas instituciones públicas puedan mejorar, ¿cierto? Ser eficiente se ve como una obligación desde la USACH en particular, pero también desde todas las instituciones, ¿cierto? Para poder, diría yo, legitimar la innovación como centro de funcionamiento de estas instituciones para este desafío, que es ser eficiente. O sea, la innovación como el argumento central para que nosotros podamos eficientar lo que estamos realizando como instituciones públicas y que con eso podamos impactar también de manera robusta a la ciudadanía. Entonces, ahí hay variados ejemplos. Disculpa, se activa el micrófono nomás, ¿cierto? Ya. Sí. Súper. Las preguntas, creo que Isabel ahí tú confirmas, pero van a quedar por chat, ¿cierto? Buenísimo. Entonces, como les mencionaba, este consenso global tiene una bajada en específico en el Estado chileno que tiene que ver con la agenda de modernización que parte del 2018 en adelante con distintas fases de implementación donde los servicios públicos están reconfigurando muchas de sus estrategias para adaptarse a los contextos actuales, que son también bien vertiginosos. Pero uno con las instituciones públicas también podría hacer el paralelo con la agenda de modernización de la educación superior, que también establece algunos lineamientos para que estas instituciones, a través de sus sistemas de calidad, ¿cierto?, de acreditación, vayan mejorando. Em, Así que hay todo un marco, como les mencionaba, bien relevante, que yo creo que hay que estar mirando también, para entender que este fin superior, más allá que el índice de innovación pública en particular no considere las universidades, nosotros podamos avanzar en esa medición como instituciones públicas que se están relacionando, ¿cierto?, de manera bien diversa con distintas áreas misionales con la ciudadanía.
Un poco hablarles sobre la naturaleza del índice. Esta es una encuesta autoaplicada que el Laboratorio de Gobierno gestiona, ¿cierto? Lidera a través de una plataforma donde nos solicitan información. Y esta información tiene que ser también validada, es decir, hay que construir una serie de verificadores para que ellos nos vayan midiendo las distintas capacidades que les voy a comentar más adelante. Entonces, una encuesta autoaplicada donde nosotros además tenemos que construir elementos de verificación. Es una medición anual y tiene un espíritu no competitivo, es decir, su enfoque está 100% y explícitamente dirigido al fortalecimiento de las capacidades internas y no a hacer un ejercicio comparativo de qué servicio público está, cierto, como con mayor nivel de innovación y que nos vayamos rankeando. Ese no es el espíritu, sino que más bien es fortalecer esas capacidades y establecer clúster por de servicios públicos según su naturaleza, ¿cierto? Según su nivel de avance y presupuestos para estas temáticas, para que vayamos viendo referentes y esos servicios públicos también puedan avanzar de manera integral y sistémica. Y como les mencionaba, el índice tiene etapas previas donde, ¿no es cierto?, levantamos y guiamos a las personas que institucionalmente van a estar gestionando la parte administrativa de las preguntas, de los medios de verificación. Y también tiene etapas después de revisión, de monitoreo y de entrega de resultados que van acompañados con un completo programa de desarrollo de capacidades. Es decir, se acompaña a estas instituciones que se someten durante todo un año para que puedan avanzar en la próxima medición en las brechas que vayan identificando. Características metodológicas, tenemos 38 preguntas. Esta fue, si es que no me equivoco, el del 2024. Nosotros el último que participamos fue el del 2023. Y estas 38 preguntas, sí, en 2023, y estas 38 preguntas tienen algunas preguntas que son administrativas, otras preguntas donde tenemos que construir ciertos datos, y ahí tenemos que trabajar con diferentes unidades. Ya les voy a comentar más adelante cuáles fueron en el caso de la USACH para construir ese indicador, esa pregunta, ese dato que nos están solicitando. Y además el laboratorio de gobierno lo que hace es cruzar información disponible en los sistemas de información, ¿cierto?, estatales para poder facilitar un poco la pega también a las instituciones y que no estemos sobrepreguntando por cuestiones que ya están rendidas en otros contextos. El año pasado participaron 50 instituciones públicas y el proceso de medición, como les mencionaba, levantamos información, se revisa, hay una corrección de parte del laboratorio de gobierno, donde nos juntamos y seguimos pimponeando, ¿cierto?, esta información para que se pueda entregar una buena respuesta de parte de la institución que está siendo medida. Luego el laboratorio de gobierno calcula, ¿cierto?, los puntajes y entrega un informe de resultados que para nosotros fue vital para establecer estrategias para fortalecer las capacidades de innovación de la institución. Las capacidades de innovación que mide el índice están resumidas en esta pirámide que ustedes ahí pueden ver en la diapositiva. La pirámide parte con una base que tiene que ver con las capacidades habilitantes para una institución, para que una institución pueda innovar, que van desde el desarrollo del talento humano, o sea, qué tan conectado y qué tan sensibilizados están los funcionarios públicos con estos temas de innovación, cuántas capacitaciones hemos realizado. Pasa también por los recursos digitales que tiene la universidad, no solo en términos de infraestructura, sino que también en brechas digitales que tiene nuestro funcionariado. Recursos institucionales también mide si es que existe una política de alineamiento, si es que tenemos una dirección, ¿cierto? Si es que existe una gobernanza para los procesos de innovación. Y estas características habilitantes son los mínimos, en el fondo, que debiese tener una institución para poder intentar levantar un proceso de innovación al interior del servicio público, en este caso de la universidad. Luego están las capacidades condicionantes, es decir, cuestiones que si se resuelven van a impulsionar el desarrollo de una innovación y va a hacer que esto tenga mayor impacto. Y dentro de eso están las prácticas y procesos, es decir, si es que nosotros como universidad, por ejemplo, tenemos procedimentada un proceso de innovación. Regularmente sí, lo tenemos porque tenemos los manuales, ¿cierto?, de transferencia tecnológica, de protección intelectual, de emprendimiento. Entonces eso más o menos va, es lo que se solicita en esa dimensión en particular. Y colaboración apertura mide qué tan abierta está la institución para colaborar con otro, entendiendo que la innovación tiene un resultado que no solo es a la interna, sino que también tiene este impacto en el territorio, con el ciudadano, con las personas. Entonces estamos midiendo ahí también qué tan preparados para esa vinculación estamos.
Y esta pirámide tiene arriba, como pueden ver, la dimensión de resultados, que si bien el laboratorio de gobierno levanta insumos en la medición para esa dimensión en particular, no está considerada en el cálculo, y esto yo creo que es bien relevante que lo tengamos en consideración, porque a nosotros en un inicio nos llamó la atención, después le encontramos todo el sentido del mundo, pero tiene que ver con que en la institución, en la administración pública, digamos, hay un tema con el contexto. O sea, más allá de que tengamos los recursos institucionales resueltos, las prácticas y los procesos, la colaboración y la apertura, tenemos un estatuto administrativo, ¿cierto? Tenemos problemas relacionados a la burocracia y la rigidez administrativa. Que siempre van a estar. Entonces, si nos centramos en la medición de los resultados de estos procesos de innovación, probablemente por esas barreras que les comentaba, van a verse disminuido este ejercicio de medición que queremos realizar. Y es muy importante porque este ejercicio también es un ejercicio cultural, y el laboratorio de gobierno un poco lo plantea así: el tomar la decisión de levantar un índice de innovación pública, de poner la innovación como un concepto central en las instituciones públicas, es un ejercicio que nos va a llevar harto tiempo, ¿cierto? Para que realmente sea central. Y el espíritu de la innovación un poco el ensayo y el error. Entonces, si resulta o no, si bien es importante medirlo, para esta medición en particular, el laboratorio de gobierno levanta información, pero no lo considera en el cálculo. Y ahí resulta relevante para nosotros como universidad preguntarnos también por esos resultados de innovación, porque nosotros los medimos constantemente con el número de transferencias tecnológicas, ¿cierto? El número de patentes, el número de emprendimientos que constantemente rendimos en todo y cada proyecto que las vicerrectorías de investigación eh, y sus derivados se adjudican durante estos periodos. Entonces, ahí hay un tema importante, ¿cierto?, con lo que busca este índice: medir un poco lo que está abajo de los resultados, lo que sucede antes. Y aquí está un poco una gráfica de lo que significan estas tres dimensiones en términos más prácticos: recursos institucionales, ya se los comentaba, el talento humano; marco institucional; recursos digitales; estrategia y gobernanza. Las prácticas y procesos es si tenemos procedimentado, como les mencionaba, en manuales, en procedimientos, los procesos de innovación. Y la colaboración y apertura es que tanto nos coordinamos con otras instituciones, cómo gestionamos esta relación con el entorno, con el territorio, y si es que tenemos incluido también la participación de personas usuarias en el diseño de procesos de innovación, que eso es bien relevante y fue una pregunta que recuerdo que en nuestra medición nos abrió los ojos para avanzar y pilotear constantemente algunas iniciativas con las personas usuarias. Porque si bien en innovación eso lo damos por sentado, las otras unidades o direcciones de la institución no necesariamente lo ven de esa forma. Esto me lo voy a saltar para ir precisamente a un poco lo que fue el descubrimiento y el mensaje que nosotros nos gustaría transmitir en esta instancia, que tiene que ver con el haber utilizado esta medición para realizar un levantamiento y una coordinación entre las unidades de la institución y comenzar a poner la innovación en el centro de la gestión institucional. Yo creo que esa es de las principales ventajas que a 2 o 3 años con Leo visualizamos como el gran valor de este proceso. Y esto pasa porque acá en la figura ustedes pueden ver un poco la metodología que existe de gestión de este índice y que la propone el Laboratorio de Gobierno. Para responder a este cuestionario de las 38 preguntas se define un líder institucional. En el caso de nosotros fue un líder institucional que estaba en la Dirección de Gestión Estratégica en ese entonces. Luego toda esta dirección han cambiado un poco de nombre porque ya ha pasado un par de años. Pero en ese entonces la Dirección de Gestión Estratégica, y ese líder institucional, por cada una de las dimensiones, de estas tres dimensiones que les comenté, definía a un líder de área, que era una persona que se manejaba más o menos los temas de recursos institucionales, de vinculación, ¿cierto? Estaba la vicerrectoría de vinculación con el medio, y en práctica de proceso estábamos nosotros desde la dirección porque teníamos los manuales y los procedimientos y los construimos. Pero más abajo también hay preguntas que un grupo de profesionales debía construir. Entonces aquí estamos hablando de movilizar a funcionarios públicos. Aproximadamente yo diría que en nuestras mediciones fueron por lo menos 30 personas que estuvieron integrando este concepto de la innovación y respondiendo a estas preguntas, construyendo un poco estos indicadores, porque venían también de una dirección estratégica de la universidad. Entonces había un lineamiento claro para responder también a este indicador, y eso ese modelo nos funcionó muy bien. En nuestra experiencia el primer año, y aquí están quienes participaron, lideraba la Dirección de Gestión Estratégica,
Y aquí hago el disclaimer desde ya, por que esto va a quedar grabado, me dijeron, pero los nombres son los de ese año en particular, 2022-2023, porque justo tuvimos un proceso de reestructuración y muchos de ellos cambiaron, pero participó el Departamento de Estudio, el Departamento de Tecnologías de Información, Departamento de Recursos Humanos, la Dirección de Pregrado, el Departamento de Desarrollo de Personas, nosotros que en ese momento éramos Unidad de Innovación, como mencionaba Leonidas, y les voy a comentar por qué es importante y lo remarqué ahí, porque pasamos a ser dirección en gran parte también por los resultados que aparecen en este índice. El Centro de Innovación de la Facultad de Ingeniería, la Dirección de Vinculación Estratégica y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y los proyectos consorciados Science Up y el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento del Departamento de Ingeniería Industrial de la USACH. Y esta coordinación a nosotros nos permitió en el segundo año dos cosas. Primero, cuatro cosas, mejor dicho. Primero, convocar para solicitar información, ¿cierto? En este segundo año de medición, toda esta maquinaria que les comentaba de mover a estos 30 profesionales para que construyan, para que empiecen a sensibilizarse con el concepto de innovación. Pero después también existe un proceso de convocarlos a ellos y a ellas para comprender el desempeño. O sea, no solo les pedíamos información, sino que también después, con este informe metodológico que el Laboratorio de Gobierno construía, que era bien clarito, íbamos a cada una de estas direcciones y íbamos a ver por qué teníamos ese resultado. Y luego los convocábamos para, luego de recoger su impresión y ver cómo podríamos arreglar esto, definir lineamientos y validarlos con sus autoridades, con los jefes de departamento, con los directores de cada una de estas direcciones, para después, con la dirección de nuestra Dirección de Innovación y Emprendimiento, avanzar en proyectos e iniciativas que pudieran atacar cada una de las brechas que identificamos en las diferentes dimensiones. Entonces, este levantamiento y este modelo de coordinación que se genera y se transversaliza en temas de innovación, para nosotros fue fundamental dentro de la universidad y a 2 años ya o tres de la primera medición, les queremos comentar los siguientes resultados. Em, Nada. Ya, ahora sí. Los siguientes resultados. A nosotros nos fue bien en la medición y nos clasificaron en este simulacro como una institución creciente en temáticas de innovación. De las tres dimensiones que les comenté, nuestro talón de Aquiles son los recursos institucionales. Y nos preocupó porque finalmente la base de esta pirámide son las capacidades habilitantes, por así decirlo, y empezamos a reflexionar y en base a las preguntas que tenía el índice, ver qué es lo que podíamos hacer para mejorar en estos cuatro temáticas que incluyen los recursos institucionales, que son talento humano, marco institucional, los recursos digitales y la estrategia de gobernanza. Para cada una de ellas les voy a contar una iniciativa que se realizó para responder y mejorar, ¿cierto?, ese indicador. La primera, marco institucional. Como mencionaba Leonida, hasta ese entonces no teníamos una política de innovación y emprendimiento y desarrollo tecnológico validada, y este proceso evidentemente nos apura para construir, validar con los distintos actores este documento que finalmente termina también integrando la temática de innovación pública en el desarrollo y perfeccionamiento integral de la institución. Se inserta también la innovación en el plan estratégico institucional de la época. Hoy día estamos en modificación y esperamos que también se pueda mantener en base, ¿cierto?, a los resultados que les voy comentando, pero siendo bien práctico, no teníamos una política, avanzamos en el lanzamiento de esta política de innovación, emprendimiento y desarrollo territorial. En términos de estrategia y gobernanza, ya les adelantaba ahí Leonidas la noticia, pero nosotros hasta ese entonces éramos Unidad de Innovación y Emprendimiento y un poco por esta necesidad de orquestar, ¿cierto? Darle una dirección a todo lo que estaba pasando, y por otro antecedentes, digamos, también dentro de la institución, se crea esta Dirección de Innovación y Emprendimiento y es un hito, ¿cierto?, que para la medición siguiente nos sirvió bastante para seguir avanzando en el desarrollo de esta dimensión de recursos institucionales, porque finalmente tenemos una dirección que va a dirigir, valga la redundancia, toda la estrategia de innovación, en este caso de innovación pública, dentro de la universidad. Y en términos de estructura orgánica, eso nos facilitó bastante también el trabajo. En términos de recursos digitales, la universidad contaba con un proyecto de transformación digital, pero además se crea la Dirección Estratégica Informática. Esta dirección es bastante importante porque trae consigo la implementación de varias metodologías de innovación.
que están trabajadas, ¿cierto?, por Laboratorio de Gobierno, que están trabajadas también por la expertise de quienes lideran hoy día esa dirección, em, en el desarrollo, ¿cierto? De su objetivo, que es buscar la incorporación de más capacidades para el desarrollo de servicios, pero también de la infraestructura informática en la universidad. Esta dirección, en una primera instancia, realiza un diagnóstico donde se encuentra con servicios tecnológicos, informáticos, digitales de la universidad, que eran de utilidad, cruciales para las diferentes misiones que tiene la institución, pero donde se presentaba una obsolescencia tecnológica. Entonces, en la segunda fase, se pone en puesta en marcha un plan de modernización de los principales sistemas digitales de la institución, que tiene que ver con pregrado, ¿cierto?, con trazabilidad documental, la gestión de recursos humanos y una serie de servicios satélite también digitales que va desde la gestión de horas en los centros médicos de la institución, tomas de horas psicológicas, reservas de sala, etcétera. Y se pone en puesta en marcha, como les decía, este plan que ve todo esto como un ecosistema digital. Y esta dirección en particular propone ciertas soluciones que son codiseñadas con sus personas usuarias, prototipadas, piloteadas, implementadas, que es lo que busca este proceso de innovación pública y lo que también está buscando el índice en particular. Entonces, es un vivo ejemplo de cómo esta dirección también toma un poco esos lineamientos que están establecidos en un poco los resultados que aparecen. Y el último, que tal vez era el más complejo porque es un tema cultural, tiene que ver con el talento humano y las capacidades que tiene el funcionariado de nuestra institución y la sensibilización con estas temáticas de innovación pública. Aquí la recomendación del Laboratorio de Gobierno fue bien clara y era transversalicen y planifiquen una realización estratégica de las capacitaciones de innovación pública que estén haciendo, disponibilizando horas de funcionarios e invirtiendo recursos financieros para ello. Nosotros nos tomamos en serio esto, la dirección, pero también la institución de manera transversal y en un proceso colaborativo con la Vicerrectoría de Investigación, la Vicerrectoría de Finanzas Logística y Prorectoría. Nosotros lanzamos un curso de innovación pública a 3 años para nuestros funcionarios que va del 2023 al 2026, que está liderado por nuestra área, donde vamos a estar capacitando a 2.200 personas funcionarias en temas de innovación pública, ¿cierto? ¿Cómo podemos innovar en este contexto que tiene brechas, ¿cierto? Que tiene dificultades para estos procesos que son nuevos. Y además este curso nos permite a nosotros potenciar liderazgo, identificar una serie de embajadores con los que podamos realizar pilotos de innovación para mejorar la gestión institucional y también son nuestros portavoces de la importancia que tiene la innovación como un proceso colaborativo, ¿cierto? Reflexivo al interior de la institución. Y esta capacitación fue bien relevante. Nosotros el primer año capacitamos a 2.200 personas funcionarias de la universidad con un curso virtual de 4 horas, más talleres presenciales que eran autoconvocados. En cada unidad se realizaban a estos talleres para identificar y priorizar problemáticas en una primera instancia. Y además existió un plan especial de capacitación en nuestra institución porque queríamos realizar un curso virtual, queríamos hablar de innovación que muchas veces se ve lejana, pero también tenemos un perfil de funcionario súper diverso, administrativo, profesional, ¿cierto? En labores del departamento de campus, por ejemplo, que tienen que ver con seguridad, vigilancia, aseo, jardines, y tuvimos un plan de capacitación especial para ellos de manera presencial porque en nuestra institución, no recuerdo el año, ahí si alguien me ayuda con el año, pero si es que no me equivoco, fue hace 5 o 6 años que ya las labores de aseo y de jardín están instaladas, ¿cierto? Interiorizadas dentro del personal administrativo y funcionario de la universidad. Entonces, es un grupo dentro del funcionariado que tiene que también tener un plan de capacitación especial presencial, ¿cierto? Donde pusimos también ahí bastante esfuerzo para que también pudiesen avanzar en el levantamiento de problemáticas desde su área. Entonces, capacitamos a estas 2.200, 2.120 personas en un histórico nacional, no informaba el Laboratorio de Gobierno, porque ellos también miden a través del índice cuántas personas se van capacitando de manera anual en los servicios públicos. Y tuvimos la ayuda de 230 personas funcionarias que estuvieron capacitadas como facilitadoras de innovación. Entonces ellos nos ayudaban a realizar los talleres y a los cuales también le agradecemos desde ya si es que hay alguno o alguna que esté aquí presente.
En estos talleres nosotros levantamos 227 problemáticas a nivel institucional en las distintas unidades, direcciones de nuestra institución, en un proceso, como les mencionaba, de capacitación virtual, pero también de talleres donde fuimos mapeando con esta herramienta de identificación y priorización de problemas cuáles eran esos dolores donde desde el área de innovación podríamos entrar, podríamos desarrollar pilotos en el año 2 y en el año 3 de esta capacitación. Y un hallazgo importante con el que me quiero ir para también hacer viva esta importancia que nosotros vemos en el índice de innovación pública, tiene que ver con que las problemáticas identificadas por los funcionariados, estas 227 que les comenté, nosotros las clasificamos con las mismas dimensiones que tiene el índice de innovación pública. Y nos dimos cuenta de algo que podría ser algo obvio o lógico para algunas personas, pero que tiene mucho valor, que es que los mismos funcionarios nos dijeron a nosotros que nuestra parte más débil, donde teníamos más problemática, estaba en la dimensión de recursos institucionales, al igual que el índice de innovación pública. Entonces es importante contrastar, ¿cierto? Cómo este instrumento que desde afuera nos da una recomendación, pero también desde adentro nos exigen que podamos avanzar en temáticas que son dolorosas para el funcionariado en su día a día. Y hoy día estamos avanzando en un segundo año de capacitación donde podamos dar respuesta a alguna de esas 227 problemáticas, también en procesos de co-creación, en este caso de codiseño, de una solución. Así que esa es un poco la experiencia que les quería yo comentar en particular ahora desde el índice y dejo a Leonidas para que también nos pueda dar algunas reflexiones finales. Leo, si estás por ahí. Sí, gracias Diego. Creo que esta es la siguiente. Bueno, como comentaba Diego, todas estas actividades de tanto el proceso de medición como posteriormente el acompañamiento y cómo nosotros fuimos sacando algunas conclusiones para poder trabajar con programas, con iniciativas que son lideradas por la Dirección de Innovación, pero también otras que son dependientes de otras unidades de la universidad. Nosotros quisimos clasificar en algunas reflexiones que a lo mejor le pueden aportar a la discusión. Primero que, claro, este índice es una excelente herramienta que permite generar esta evaluación estratégica, pero con foco en la innovación. Nosotros trabajamos, ¿cierto?, desde las universidades, desde una primera, segunda y tercera misión, y algo que hemos conversado con el equipo y al momento de aplicar el instrumento y después trabajar, es que veíamos que, por ejemplo, en otros organismos públicos, de repente el servicio es una línea, un usuario, y nosotros trabajamos desde las universidades con distintos usuarios, ¿cierto? Están los estudiantes, posteriormente también trabajamos con empresas, trabajamos con organizaciones públicas, y eso va dependiendo de las distintas áreas desde donde se va trabajando. Entonces hay una complejidad en este entorno universitario de que tiene que trabajar, ¿cierto? Su primera misión, que es la formación, generar conocimiento, transferir este conocimiento, entonces ya los procesos van siendo bastante, mucho más complejos, eventualmente que a lo mejor los servicios públicos que tienen un fin bien específico. No digo que no tengan una variedad de servicios, pero lógicamente esta diferencia en las misiones creo que para las universidades es bastante complejo, y este índice que permite tener estas dimensiones que comentaba Diego anteriormente nos permite poder evaluar en la institución, como bien lo mencionaba Diego, un poco lo que pasa antes de los resultados. Nosotros generalmente tributamos en índices de innovación, cuántas patentes, cuántos spin-offs, cuántos proyectos, y entonces estamos muy enfocados en el resultado. Desde ese punto de vista también vimos algo muy interesante cuando nos llega esta invitación del equipo de gestión estratégica de la universidad para sumarnos, que es un índice no competitivo, que en definitiva te permite evaluar tus capacidades e ir mejorando año a año de acuerdo a la evaluación que pueda salir. Y también vas en un proceso de acompañamiento importante con el laboratorio de gobierno. Es decir, tienes un par en este sentido que aparte no va evaluando en sí, no hay un fondo público de por medio, sino que esto te aporta para poder desarrollar de verdad una estrategia que sea bien a conciencia. Nosotros también en la universidad, las universidades estamos acostumbradas a competir por los fondos,
y en la innovación la colaboración es completamente contraria a la competencia. Entonces creemos que por ahí también hay algo interesante de poder sacar de este índice. Eh, Dale, Diego, creo que la otra en la final. Sí, bueno, mencionar en la calidad técnica y el acompañamiento del equipo del laboratorio de gobierno que a lo largo de este tiempo, no solo para el proceso de la medición, sino que también cuando teníamos iniciativas o estábamos diseñando programas de innovación abierta, otra línea que tenemos de trabajo de Futurusach, siempre estábamos en constante diálogo ahí, conversación, pensando que también las iniciativas que nosotros íbamos diseñando apuntaban a lo mejor a una brecha que eventualmente se había detectado en el índice. Así que creemos que eso, pensando que pudiésemos tener un símil o un capítulo o un grupo que esté trabajando, ya sea desde el laboratorio de gobierno o desde otra vereda con las universidades públicas, creemos que es relevante tener este órgano, digamos, que pueda hacer ese acompañamiento, que sea imparcial y que te vaya entregando una mejora continua, o sea, una visión externa para tener esta mejora continua en términos de la innovación. El no tener un fondo de turno, en el fondo voy a postular a esto o voy a participar porque voy a adjudicar el siguiente financiamiento para infraestructura, para la innovación, creo que eso también saca de ese plano la conversación y pone el foco ya en una línea mucho más estratégica y de trabajo más directo también con la institución, que en este caso era el laboratorio de gobierno, que va apoyando a nuestro equipo. Sí creemos también que es necesario, en el caso de que se tome este índice, a lo mejor como referente para poder aplicarlo a las universidades, que hay que hacer una adaptación. En realidad hay que hacer este estudio de cómo se podría trabajar con las universidades, dado este carácter de múltiples misiones y también múltiples servicios de la universidad. Es súper necesario. Las universidades son generadoras de conocimiento y también tenemos la labor de transferir ese conocimiento, de transferir tecnología. Y hoy día lo que se conoce como cómo medimos la innovación está muy enfocado en lo que es desarrollo tecnológico. Y digamos, eso es lo que ya hoy día está establecido, pero también si pensamos que la institución tiene que tener capacidades desde sus funcionarios, de su académico, la comunidad completa, es decir, los mismos estudiantes, vamos a ver que es mucho más profundo este concepto de la innovación y que para que se pueda producir una buena transferencia tecnológica, para que se puedan crear más empresas de base científica, tecnológica, también tenemos que crear las condiciones para tener este ecosistema bien aceptado y que también todas las partes puedan entender ese rol. Así que creemos que ahí hay que hacer un ajuste. Y algo que también finalmente que queremos destacar bastante a todos los equipos internos que participaron del índice, nosotros no partimos liderando, nos fuimos sumando, pero al momento de que Diego con el equipo empezó a conversar y también el equipo de gestión estratégica con otros actores, ahí nos dimos cuenta que había bastante interés de poder ver cómo impulsar la innovación desde otras estructuras. Así que aquí la colaboración abrió puentes de trabajo con unidades que a lo mejor nunca se habían conectado, pero que también nos permitió levantar nuevos desafíos, por ejemplo, con el área de sostenibilidad, por ejemplo, con los laboratorios que ya estaban dedicados a la innovación. Y eso nos permitió poder ampliar este espectro dentro de la misma institución. Así que esa colaboración interna es súper importante, no solo para pedir información una vez al año o cuando venía el índice, sino que para poder levantar iniciativas y programas durante lo que seguía del año. Así que eso creo que es algo que es muy valioso, que nos ha quedado al margen de los otros resultados que ya comentó Diego anteriormente. Así que por nosotros, por nuestra parte, quedamos súper abiertos a sus consultas. Si quieren ver algo en particular, algo que les llamó la atención, también acá, a través de Isabel, quizá podemos reunirnos y comentarle en detalle y obviamente facilitarles toda la información que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonidas, Diego, por la presentación. Bueno, me sumo a los agradecimientos que están acá en el chat. Sin duda es una tremenda oportunidad poder conocer una experiencia en una universidad pública, ¿no es cierto? Una universidad estatal, y desde ahí poder también visualizar qué tan factible es posible, no sé, transversalizar este índice y replicarlo en otras instituciones. Yo creo que esto es súper interesante y tenemos una pregunta que hizo Matías Fleischmann. No sé si tú quieres directamente, Matías,
comentarla para hacerlo un poco más dinámico, participativo, o quieres que la lea yo? Bueno, no, puedo comentar. Dale, Eh, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Diego, Leonidas por la presentación. Me parece muy interesante el esfuerzo de llevar el trabajo del laboratorio de gobierno a las universidades. Preguntaba en el chat a propósito de este énfasis que tiene el índice, sobre todo en las condiciones habilitantes, ¿no es cierto? Y todo lo que está antes de los procesos. Que me parece que también ahí hay toda una pregunta por cuán innovadoras son las universidades hacia adentro, ¿no? Y eso es como, siento que a veces es como un tema que puede ser un poco diferente a medir, no sé, no quiero decir impacto porque me palabra un poco cargada, pero qué tantas cosas hacemos hacia afuera de las universidades o qué tan significativas son las cosas que hacemos hacia afuera de las universidades. Y no me queda tan claro si es como qué tan mezcladas están estas dos cosas, ¿no? Porque en el fondo no sé, lo que decía en el chat es como qué tan útil cree que resultaría este índice para evaluar lo que hacemos de las universidades hacia afuera, es decir, ¿no? Qué tanto participamos de los ecosistemas regionales, además, ¿no es cierto?, de cómo eso se relaciona con las condiciones hacia adentro de las universidades, que obviamente tienen que ver, pero al momento de medir, por la precisión de los indicadores, me imagino que hay harto diferente en eso. No sé cómo lo vieron en la experiencia de ustedes. Sí, buena pregunta, Matías, es algo que conversamos constantemente. Voy breve y te dejo la palabra, Diego. Mira, creo que tiene todo que ver porque de es algún proceso más lento probablemente, porque no nos enfocamos a lo mejor en generar programas o iniciativas o actividades que vayan derechamente a la transferencia del conocimiento, transferencia tecnológica, etcétera. Pero sí creo que para poder tener un ecosistema robusto y que sea sano, hay que trabajar la interna. Hay que partir por casa, en otras palabras. Entonces, por ejemplo, si hablamos de que tenemos tecnología o desarrollamos tecnología, hay instancias en que la universidad también tiene que modernizarse. Está todo este tema de la estrategia de transformación digital. Y no pasa solo por las tecnologías. Nosotros creemos que un factor por el que a lo mejor no se genera tanta transferencia tecnológica, eh, o porque no se genera tampoco la divulgación científica suficiente, es porque no se han trabajado las condiciones culturales o del contexto. Las tecnologías no se absorben así nomás, ¿no? Podemos desarrollar el mejor software, pero si no está el contexto en la empresa o en el sector público, no se va a poder hacer esa transferencia tecnológica de manera exitosa. Entonces, la innovación, todo lo que desarrollamos, lo generan las personas, mientras tengamos una mejor comunidad más preparada, con más conciencia, podríamos suponer que en un futuro, esto nosotros siempre lo miramos como mirada de largo plazo, ¿cierto? No pensamos que vamos a tener resultados en el corto plazo, y la innovación tiene que tener esa mirada a largo plazo y trabajar en esta interna para tener un buen impacto. Entonces, yo más o menos lo veo por ahí y no sé, Diego, si quieres complementar. Sí, sí, yo creo que, a ver, es buena la pregunta que hace Matías porque creo que es algo que lo discutimos un poco cuando nos llegó la invitación, porque pensamos y dijimos, hacemos una presentación un poco como dejando lineamientos para levantar un índice de innovación pública para universidades. Y la pregunta ahí era si ese índice es el que conocemos ahora del Laboratorio de Gobierno, más una cálculo o una medición de los resultados. Y esos resultados son los que tal vez ahí habla Matías como, y Leonidas de la transferencia tecnológica, los que históricamente como direcciones de innovación, de investigación hemos medido. Y entendiendo ese proceso, o sea, la innovación como un proceso, yo creo que es evidente que esta dimensión resultante va a ser y va a estar en coherencia con lo que hagamos adentro. O sea, esta pirámide finalmente. Como si tenemos la estructura de adentro habilitada, probablemente va a ser más exitosa la misión de la universidad de transferir también ese conocimiento hacia afuera. Porque lo pongo en práctico, tal vez en algunos de los talleres que tuvimos con el equipo, y hablábamos con la unidad de compras o con profesionales de compras y de gestión de honorario y los típicos problemas que de repente tal vez los colegas de otras universidades también estatales se pueden encontrar, creo que es demora en los pagos, qué sé yo, priorizaciones, en las compras, compras que no llegan, etcétera. Y a veces los compradores nos decían, llega el reto, pero yo no sé por qué tan importante es este catalizador de no sé qué cosa del laboratorio de no sé cuánto, porque no conozco, no sé qué es lo qué es lo que quiero comprar muy bien, yo estoy haciendo el ejercicio de comprar. Y transversalizar un poco la innovación tiene que ver con establecer ese diálogo, con que el funcionario también
y todo el funcionario que esté tocado en algún punto por ese proceso que nosotros queremos impulsar, que es la transferencia de una tecnología para generar el impacto afuera, que ese funcionario lo conozca, que ese funcionario lo conozca, lo entienda y comparta el valor, yo creo que es fundamental. Y nosotros también hemos discutido un poco este concepto del Living Lab, que la universidad sea un campus, un laboratorio vivo. Y si adentro las cosas no funcionan bien, luego saquemos una tecnología, una forma, un conocimiento hacia afuera. Nosotros tenemos la suerte de tener un campus único y hemos probado algunas iniciativas también en campus funcionando, ¿cierto?, como laboratorio y luego sacándola hacia afuera. Y esa relación hacia adentro y afuera creo que tal vez podría tener ahí una respuesta en ese lineamiento y en esa experiencia que nosotros como universidad hemos tenido. Así que dejaría esos dos elementos, que los funcionarios muchas veces desconocen ese valor de la innovación porque no han tenido ese acercamiento y no ha sido trascendental tampoco desde nuestras instituciones hasta el día de hoy. Eh, el que puedan sensibilizarse con esos temas y por otro lado el entender el campus como, y la gestión interna como una especie de laboratorio. Un poco lo que decía Leonía, si tenemos sistemas obsoletos y estamos transfiriendo para afuera grandes tecnologías digitales, ¿por qué no lo ocupamos también en mejorar nuestros procesos internos? Y eso yo creo que es un espíritu que debiésemos tal vez compartir las instituciones que generan y transfieren conocimiento. Amparo Gallego nos pregunta desde la UNCE si ustedes conocen alguna experiencia de innovación en el área de educación. Si les puede compartir a lo mejor las metodologías, alguna presentación y seguir en contacto con ustedes. No sé si Amparo, eso efectivamente es más en el foco en educación. Su experiencia, bueno, saludarlos a todos, agradecerles por la presentación. Estamos trabajando en una primera etapa muy incipiente y miramos también lo que ha hecho la USACH ya con una institución mucho más robusta en este plano. Entonces, nos hacemos la pregunta y estamos recién haciendo el levantamiento de información para el FIUT eh, donde, claro, una universidad eminentemente pedagógica, claro, no tiene necesariamente las mismas competencias que tiene una universidad como los USACH, donde hay muchas carreras que pueden aportar, ¿cierto? Acá también hay carreras que pueden aportar del área de la ciencia, de distintas áreas, ciencias sociales, kinesiología, qué sé yo, pero si tienen alguna recomendación como para esta mirada desde las universidades propiamente más vinculadas a la educación, y si, ¿cuál ha sido la experiencia que tuvieron en este índice y en una mirada interna a su propia, a ese segmento de su universidad? Gracias, Amparo, por la pregunta. Eh, Mira, yo creo que todas las universidades de todas las disciplinas o que tengan especialidad en todas las disciplinas pueden generar innovación y también pueden transferir ese conocimiento. Creo que como partiendo de esa base, usted a lo mejor, cierto, en una especialidad, no sé, algunos más asociados, por ejemplo, a ciencia o humanidades, creo que el conocimiento, los saberes que están en la universidad pueden generar innovación, pueden generar metodologías que puedan aportar mucho a las políticas públicas, etcétera, etcétera. Creo que por ahí hay un tema. Luego creo que experiencias, claro, nosotros trabajamos en la Vicerrectoría de Investigación, constantemente están llegando proyectos para, primero, en esta primera etapa de desarrollar investigación, de postular a fondo, y ahí han habido algunas experiencias virtuosas en la línea de, por ejemplo, eh, que se va mezclando porque también es como, por ejemplo, hay un grupo que está del área de la Facultad de Ciencias, Matemática, que está trabajando también con otra área que es de Humanidades y donde están trabajando, no sé, por ejemplo, con el Ministerio de Educación. Creo que ahí el trabajo inter y multidisciplinario también es súper relevante de poder levantar y también tener una apertura hacia otras universidades. Ejemplos particulares lo podemos conversar después porque para en beneficio del tiempo, pero la verdad es que si hay instancias, hay de proyectos que han sido innovadores, desde el área de psicología, por ejemplo, que han estado trabajando, no sé, nosotros tenemos también en ciencias médicas y así hay una diversidad, pero creo que lo importante también es, como desde el punto de vista del índice de innovación, ver qué son esas capacidades que a lo mejor ustedes tienen que habilitar
por ejemplo, nosotros cuando íbamos posteriormente al programa de desarrollo de capacidades del laboratorio de gobierno, nos tocaba estar en las mesas con otras instituciones públicas, que, no sé, Servicio de Impuesto Interno, Instituto de Previsión Social, que posteriormente terminamos trabajando con ellos, en este momento estamos trabajando, y claro, habían, como mencionaba bien Diego ahí, desde los recursos institucionales, no tenían ni siquiera una persona dedicada a ver temas de innovación, o no había una oficina, no había un buzón donde podía a lo mejor ir recibiendo estas preguntas. Entonces también creo que pasa por ver esa estructura que habilite esa conversación. Porque si no, no sé, a lo mejor alguien de una determinada carrera puede estar desarrollando algo innovador, pero hay nadie primero que lo pueda detectar, ni mucho menos apoyar para después desarrollar el proceso. Creo que parte por ahí y en esa conversación de los mecanismos que tengan, se puede ir identificando este conocimiento y ver cómo eso puede generar un impacto en distintas líneas. Solo hay que agregar tal vez Amparo, pero claro, tenemos como Vicerrectoría de Investigación, nos llegan los proyectos de desarrollo tecnológico relacionados a educación y tenemos algunos de realidad virtual en sala, una especie como de presentaciones interactivas también en sala que tienen bastante éxito y los podríamos hacer llegar. Pero también está el Departamento de Innovación Educativa dentro de la universidad, que es eh, Vicerrectoría Académica, Académica. y donde trabajan innovación en términos micro, macro curriculares y también innovación docente. Y de ahí desde innovación docente y lo que pasa en sala han salido gran parte de estas iniciativas que yo te mencionaba. Pero de repente sería bueno ahí revisarlo y si te interesa te podemos hacer el contacto con ellos porque es un equipo bien, bien potente dentro de la universidad y con los que tenemos conexión porque Dirección de Innovación, el Departamento de Innovación Educativa siempre estamos ahí en conexión. Gracias, muchas gracias. Déjanos tu correo, Amparo, ahí los ponemos en contacto con Leonida y con Diego. Hay un par de preguntas más. Jacqueline Concha, próxima directora de innovación de la Universidad de Valparaíso, nos pregunta sobre talento humano, especialmente lo referido a reconocimiento de horas y asignaciones de remuneración. En definitiva, cómo fueron desarrollando esta línea de trabajo. Y por otra parte, Romina Cataldo de la Universidad de la Frontera nos pregunta también en torno a su experiencia en torno a vinculación con el medio. Porque hay instituciones que efectivamente hacen extensión, ¿no es cierto? Pero no necesariamente generan procesos de conexión de co-desarrollo, me refiero con las comunidades y con el entorno. Entonces, un poco ahí si podemos ir pimponeando y ya a lo mejor, no sé si queda alguna última pregunta, como para ir cerrando, pensando en los tiempos. Súper. Quizás aquí, bueno, mencionar que esta actividad que hicimos en el contexto del índice y que posteriormente deriva en el bono pay que explicaba Diego, fue una instancia, yo diría, bien excepcional. Hoy día nosotros como dirección no tenemos la labor de poder velar, ¿cierto?, por el desarrollo y el recurso humano, pero sí aportar a las direcciones, departamentos que se están dedicando a eso y apoyarlos desde el punto de vista de la innovación. Entonces eso es como un primer paraguas. Y quizás Diego ahí, que maneja más como el detalle del bono, a lo mejor lo puede explicar para que se entienda esa parte del funcionamiento. Hoy día como les digo, no es una labor transversal ni tampoco asignada a nosotros, pero sí esa unidad o departamento que tiene la misión, nosotros los vamos apoyando en el desarrollo. Súper. Sí, hay dos cosas. Primero, claro, como decía Leonida, nosotros nos vinculamos harto con la dirección, o José, ahí si me corriges, o departamento de desarrollo de personas, que son los que están encargados, como mencionaba Leonida, de habilitar estos procesos de capacitación a nuestros funcionarios. Y nos conectamos con ellos luego de la primera medición, porque no teníamos claras las capacitaciones, ¿cierto?, que estábamos realizando en innovación pública. Y desde ahí nos metimos un poco de lleno en el plan de capacitación anual que ellos tienen. Entonces fuimos también incentivándolos a que pudiesen revisar estas habilidades de innovación, no necesariamente un curso de innovación, pero sí habilidades que estuvieran relacionadas a metodologías ágiles, gestión del cambio, adopción tecnológica, y que pudiesen, ¿cierto?, desde ahí integrarse al plan de capacitaciones anual que tiene la dirección. Y luego se nos presenta una oportunidad a propósito de que
con esta política, ¿cierto? Innovación, y la palabra innovación pública estaba en el plan estratégico institucional, porque la universidad había avanzado en una modificación al que creo que en las otras universidades se denomina bono por desempeño. Ese bono por desempeño cambia en términos reglamentarios y administrativos dentro de la universidad y se crea un bono PI, que está asociado, PI es Plan Estratégico Institucional. Entonces, es un bono que se entrega contra una capacitación y la integración de ciertos conocimientos, habilidades que estén dentro de este marco del Plan Estratégico Institucional. Entonces, la universidad toma una decisión bien importante, las vicerrectorías de turno en ese entonces, de elegir innovación pública como un elemento transversal a capacitar en este espacio de la bonificación del bono pay. Entonces, ¿qué significa esto? Que nos ayuda un montón, porque finalmente van a tener que capacitarse todos estos funcionarios en una temática que es innovación pública. En algún momento lo hicieron con género, en algún momento lo hicieron con inclusión también, y ahora tenemos innovación pública durante 3 años, y ese bono va contra la asignación de una remuneración, que era la de este bono por desempeño, que probablemente en sus universidades también públicas lo entregan. Entonces eso nos ayuda un montón porque hay un incentivo también ahí, nosotros lo reconocemos monetario, para que estas personas puedan realizar esa capacitación, pero que nos ayuda un montón a generar esta cultura que queremos nosotros levantar dentro de la institución. Así que esas dos tips les daría. Desarrollo de personas, que lidera el plan de capacitación anual, fuimos conversando con ellos y luego tuvimos esta oportunidad administrativa, reglamentaria del bono por desempeño que se modifica y pudimos convencer a las autoridades de aquel entonces, que también nos escucharon, para integrar innovación pública como elemento transversal de esa bonificación. Y la otra pregunta era Vinculación con el medio. relación con el medio. ¿Le das tú, Leo? Sí, dice, ¿cómo fue la experiencia de integrar vinculación con el medio como un quehacer relevante en el proceso de innovación? Pues en varias instituciones se concentran en hacer extensión y no necesariamente facilitar la conexión para realizar procesos de co-desarrollo. Yo ahí tal vez tengo un punto que tiene que ver con que nuestra vicerrectoría de vinculación con el medio de hace un tiempo deja de tomar el concepto de extensión y habla sobre bidireccionalidad. Entonces, cada contacto que tenemos con el territorio, con organizaciones sociales, tiene que tener este espíritu de la bidireccionalidad. O sea, que tanto a las dos partes les quede algo en una relación. Y eso modifica bastante el quehacer de la vicerrectoría. Y tenemos vinculaciones virtuosas porque hay una dirección, departamento de vinculación estratégica, eh, que genera estos convenios marcos paraguas, ¿cierto? Donde después se establecen proyectos específicos para que otras unidades de la universidad la puedan tomar y puedan utilizar esa oportunidad y esos contactos que ahí se realizan de manera bidireccional. Ese es un cambio bien importante que sucedió, ahí no recuerdo cuándo específicamente, pero que ya no se habla de extensión en nuestra vicerrectoría de vinculación con el medio. Y existe un departamento de extensión, sí, que está asociado también a temas de extensión cultural. Sí, ahí para complementar esta línea, creo que efectivamente la vicerrectoría de vinculación no tiene como a lo mejor el foco puesto en conexión para la innovación. Por ejemplo, la conexión empresarial, en nuestro caso, el 90% lo desarrolla la vicerrectoría de investigación por un tema natural, porque los investigadores son los que primero se van vinculando, van levantando los proyectos, van aplicando los fondos y esa vinculación se va formalizando, ya sea la participación de estos proyectos como también para elaborar convenios marcos que permitan, por ejemplo, desde acuerdos de confidencialidad, intercambiar información confidencial, etcétera. Entonces creo que ahí hay un tema que así como nosotros reconocemos que los encargados de ver la capacitación y el tema de personal es el Departamento de Gestión de Personas, y los podemos apoyar en temas de innovación. En este caso, cuando tiene que ver con proyectos o cuando tiene que ver con vinculación con instituciones públicas o privadas que tienen un foco fuerte en la investigación aplicada, son más liderados por la BRIC, ¿cierto? Por la Vicerrectoría de Investigación,
pero apoyados por el departamento o por la vicerrectoría de vinculación. Y creo que eso también es importante del ejercicio de la vinculación interna que tengan las unidades, porque al final eh, ellos tienen que velar por toda la vinculación y este capítulo de la investigación, innovación y creación que tenemos nosotros es bien específico y requiere también de un equipo profesional bien especializado. Entonces, creo que ahí ese diálogo es algo que hay que tener constantemente. Un poco si uno necesita esa conexión, por ejemplo, con egresados, por ejemplo, con empresas que ya están mapeadas o con organizaciones públicas. Acá hay un muy buen sistema de vinculación con municipalidades, por ejemplo, y desde ahí muchos de los proyectos que también se implementan. Entonces, creo que un trabajo bien colaborativo que no digo que esté 100% aceitado, siempre hay oportunidades de mejora, entonces creo que es un esfuerzo que hay que hacer para que estas dos áreas estén bien alineadas. Súper. Creo que esa era nuestra última como pregunta, intervención, y en honor al tiempo, bueno, yo quisiera agradecerles a ambos por presentarnos una experiencia que está en proceso, ¿no es cierto?, de desarrollo, de implementación y que es un desafío que no se acota solamente a la implementación de esta metodología, ¿no?, este proceso como de índice, ¿no sé?, este instrumento. Si bien todas las universidades del Estado tienen características muy diferenciadas, ¿no es cierto?, en tanto en su, no en su quehacer, sino que con respecto a, por ejemplo, sus propios territorios, los actores locales, su entorno y, por supuesto, sus propias culturas también organizacionales. Desde ahí yo creo que esta es una muy buena experiencia como de acercarnos a conocer buenas prácticas y un poco lo que desde la red de innovación queremos impulsar a través de lo que se ha venido desarrollando de manera favorable en algunas instituciones, lo cual no significa que sea a lo mejor una receta para todas las instituciones, sino más bien presentarles que hay formas también de poder ir abordando el desarrollo de la innovación, pero hacia adentro, también mirándose desde las propias capacidades y lo que es necesario empezar a observar, a conocer a lo mejor en mayor profundidad para generar estas transformaciones que son bastante a largo plazo, como nos han contado tanto Leonidas como Diego. Así que agradecerle a ambos la generosidad de contarnos la experiencia de la USACH en esta conversación, invitarlos también a que en los próximos días puedan responder una pequeña encuesta, dado todos los indicadores y parámetros que tenemos que de alguna manera ir desarrollando desde la red. Queremos agradecer la participación en esta instancia y a mantenernos en contacto. Esperamos hacerle llegar también la presentación de esta actividad y algunos enlaces donde ustedes puedan mirar también a lo mejor de manera más detallada algunos contenidos que les puedan parecer de interés. Así que muchas gracias nuevamente a todos quienes se han sumado, desde Arica hasta Punta Arenas, en todas las universidades, a sus equipos de trabajo y a la generosidad también de difundir desde las direcciones de innovación esta actividad y esperamos en los próximos meses ir acompañando otras actividades que ya tenemos en carpeta de la red de innovación. Así que muchas gracias a todos y a todas, gracias Leonidas, gracias Diego y a quienes nos acompañaron. Que estén muy bien. Chao, Gracias a chao. ustedes, muchas Gracias. gracias por todo. Gracias. Interesante Chao, hacerlo. gracias. Chao, Un Chao, chao. muchas gusto. gracias. Chao, muchas gracias.